Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Hernán Cova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más por este lugar con más un tema, amado. Y nuestro tema es así: lo que Dios bendijo, el hombre no lo puede maldecir. Así es nuestro tema. Lo que Dios bendijo, el hombre no lo puede maldecir. Amado, si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. En este camino de Dios, en este camino del evangelio, he aprendido muchas cosas. He aprendido que Dios quiere siempre lo mejor para mí. Dios nunca te va a llamar y va a querer lo peor para ti. Hay un versículo que me llama la atención que dice Dios con el pueblo de Israel: porque tengo pensamientos de bienes para ti, para darle el fin que usted merece. Entonces Dios siempre va a querer el bienestar de nosotros. Por ejemplo, Dios quiere una moto y Dios tiene pensamiento mejor de darme un carro, un ejemplo. Entonces Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Y es muy importante, amado, que nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad. Siempre yo voy a decir esa palabra de que cada uno de las personas que han aceptado a Cristo, que son creyentes hoy en día, que tienen que crecer en el conocimiento de la verdad, amado. ¿Por qué? En una vez estaba yo en mi casa y llegó un pastor allá, amado, y me regaló un versículo. El versículo que me regaló, el versículo dice así: maldito el varón que hace la obra de Dios indolentemente. Estaba hablando Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías, hablando de que el pueblo de Israel se había convertido en eso, en maldición. Y yo quiero refrescarle la mente a ustedes que el pueblo de Israel, la mayoría de las veces, cuando se le fue entregue la ley de Moisés, el pueblo andaba en maldición, pero Dios no quería que el pueblo andara en maldición, amado. Dios quería que el pueblo viniese hasta él y dijera: Dios, de verdad, no hay nada bueno en mí. Entonces, ayúdame. Dios quería que el pueblo fuera humilde. Y me llama la atención este tema, amado, porque ya ustedes van a ver en el libro de Números, el libro de la ley, Números, capítulo 23, versículo 8 en adelante. Vamos a leerlo así. ¿Por qué maldeciré? Dice Balaam a Balac, un rey, un profeta. Dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios ya bendijo? ¿Está entendiendo? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios ya bendijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los callados o collados lo miraré. Y aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el pueblo de Jacob? O el número de la cuarta parte de Israel. Muera yo de muerte de los rectos, y mi postremiría sea como la suya. Entonces Balaam dijo: ¿qué has hecho? Te he traído para que maldiga a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Amado, el contexto de todo esto era que el pueblo de Israel había salido de Egipto, estaba en el desierto, y la mayoría de los reinos que se le oponían al pueblo de Israel, Dios los desbarataba, así como usted lo está escuchando. Dios hacía de esos pueblos añicos. Entonces Balac, el rey de Moab, él tenía miedo del pueblo de Dios. ¿Y qué quería él con el pueblo de Dios? Quería que el profeta o el adivino, quería que esta persona maldijese el pueblo de Dios. Este hombre en su contexto dice: ¿cómo yo puedo maldecir? Ahora aquí como dice él, mira cómo dice: ¿cómo maldeciré yo al que Jehová ya bendijo? ¿Cómo yo puedo hacer? Amado, y es muy importante nosotros refrescar la memoria que Balaam iba a maldecir el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Balac le había ofrecido dinero. Entonces, este hombre es contratado para maldecir el pueblo de Dios. Es contratado con money chain, con dinero. Y la mayoría de las veces que nosotros estamos viendo hoy a los pastores, a los líderes, a las personas que están hoy para dar enseñanza al pueblo de Dios, amado, yo voy a decir esta palabra y la voy a decir con mucha responsabilidad. Hay muchas personas que se hacen llamar pastores. Hay muchas personas que se hacen llamar líderes, y lo digo con toda responsabilidad. Amado, desde el púlpito comienzan a maldecir al pueblo de Dios. La pregunta es: ¿por qué lo maldicen? Por money chain, por el dinero. Porque Dios no mandó a los pastores, Dios no mandó a los líderes a maldecir a su pueblo. Porque el pueblo de Dios ya es un pueblo bendecido. Nosotros, los hijos de Dios, somos un pueblo bendecido, un pueblo prosperado, un pueblo lleno de la bendición de Dios. Y como alguien, mira cómo Balaam dice: ¿cómo yo puedo maldecir al que Dios ya bendijo? ¿Usted quiere ver que usted es un bendito? Vamos a ver Efesios capítulo 1,
versículo 3. Escuche, que es muy importante, amado. Hay gente que se pone muy brava con este tipo de predicaciones, pero necesitamos crecer. Hay mucha gente hoy en día en los hogares, en sus casas, con miedo porque cuando los pastores o los líderes leen este versículo de Malaquía, capítulo 3, versículo 9, dice: maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado. La mayoría dicen eso, amado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo dicen? No porque la Biblia lo dice, no. Ellos no lo están diciendo porque la Biblia lo dice, lo están diciendo porque quieren que las personas paguen el diezmo. O sea, ellos maldicen el pueblo de Dios porque quieren money shame, quieren dinero, quieren dólares, quieren real, quieren peso, quieren bolívares. Eso. Entonces la iglesia tiene que entender. Nosotros los creyentes debemos entender, es un deber de todo creyente, amado. Y yo siento una responsabilidad dentro de mi corazón, que nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que crecer en el conocimiento, que nosotros no somos unos malditos, que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a leerlo, amado. Vamos a leerlo. Efesios, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo le escribe la carta a los efesios. Quien estaba pastoreando a los efesios o cuidando de la grey de Dios era Timoteo. Vamos a ver cómo Pablo le escribe en el versículo 3. Primero el capítulo 1, versículo 2, salutaciones. Está saludando. En el versículo 3, mira cómo él se expresa. El apóstol Pablo tiene una vocación por Dios para predicarle a los gentiles, personas que no son judíos como nosotros. Escuchen. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Oye, como Pablo está diciendo aquí que la iglesia son bendecidos con toda bendición espiritual. Cuando dice espiritual, es porque no hay nadie en la tierra que nos bendijo como Dios nos bendice. Y si Dios nos bendice, nos bendijo con toda, no con un poquito, no con la mitad, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, cuando la personita fue a mi casa y me dio el versículo de Jeremías diciendo: maldito el varón que hiciere la obra de Dios indolentemente, y me regala ese versículo a mí, yo no puedo engulir, yo no puedo tragarme ese versículo diciendo: Dios mío, soy un maldito. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el entendimiento, esa persona me mata. Si yo no tengo el entendimiento, hasta hoy yo fuera un maldito. Pero yo aprendí a través de la palabra que no hay hombre en la tierra que pueda maldecir lo que Dios ya bendijo. Y Dios te bendijo a ti con una familia. Dios te bendijo a ti que me está escuchando. Ya Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sin hacer nada, ya Dios te bendijo. Ahora, ¿por qué es que hoy en día están agarrando versículos aislados de la Biblia para maldecir al pueblo de Dios? Amado, ole para mí. Dinero, y lo digo sin miedo, es el dinero. La Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Balaam le fue pago. A Balaam le pagaron para que maldijera el pueblo de Dios. Y cuando le pagan, él dice: déjame orarle a Dios. Oye, ¿cómo tú le vas a orar a Dios sabiendo que ya Dios bendijo a su pueblo? Balaam le están dando una suma grande de dinero. Y rápidamente el corazón de Balaam, ¿qué? Se corrompió, amado. La raíz de todo mal es el amor al dinero. Amado, y me temo que hoy en día, y lo digo con toda responsabilidad, me temo que hoy en día la mayoría de los líderes religiosos hoy en día no aman a Dios, están amando al dinero. ¿Estás entendiendo? Comienzan bien y terminan amando más al dinero que a Dios. O sea, terminan amando a Mamón, Dios del dinero. Nadie puede servirle a dos dioses. Entonces, hoy en día, agarran Malaquía. Aquí a Balaam le estaban pagando, ¿para qué? Maldijese el pueblo de Dios. Y digo así: le voy a orar a Dios, sabiendo que Dios no quiere que maldiga a su pueblo. Le voy a orar a Dios para maldecir al propio pueblo de Dios. Y cuando le está orando a Dios, Dios le dice así: tú no puedes maldecir a mi pueblo. No lo maldiga, no vaya. Y cuando él da la respuesta a Balac, el rey, el hombre le da el doble. Y dice: voy a orarle otra vez a Dios. Oye, pero ya Dios te dijo a ti que no maldijera a su pueblo. Y le está diciendo a muchos pastores y a muchos líderes hoy en día, apóstoles, porque está lleno de apóstoles hoy en día. Y yo no sé qué clase de apóstoles son. Porque quien es apóstol, y quien es pastor, y quien es evangelista, quien es maestro, tiene que enseñar la Biblia. Tiene que a preparar el pueblo de Dios santo
para que el pueblo de Dios no sea engañado y no sea llevado por donde quiera, de todo viento de doctrina que el hombre usa con estratagema para engañar y para arrastrar a las personas al error. Debese preocupar por todo eso, amados hermanos. Entonces, ¿cómo es que hoy en día, dentro de la iglesia, toman el versículo de Malaquías, capítulo 3, versículo 9, que dice, vamos a leerlo, amado. Saque su Biblia, Malaquías, capítulo 3, versículo 9. Mira cómo dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ahora, si tomamos este versículo aislado, nosotros podemos traer ese versículo hoy para la iglesia y maldecir a la iglesia, amado. Nosotros podemos decir, maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado. Aquí dice, hermano, espera ahí. Él está diciendo la nación toda. Aquí estaba hablando el profeta, escúcheme, aquí estaba hablando el profeta Malaquías. Dios estaba usando el profeta Malaquías para hablar con su pueblo Israel, el cual estaba bajo una ley mosaica. Esa ley mosaica hacía que las personas que estaban bajo la tutela o bajo el control de la ley, lo hacía a ellos maldito. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuando yo tomo este versículo y lo traigo hoy para la iglesia, yo lo estoy enseñando correctamente. Cuando yo tomo ese versículo de la Biblia, del Viejo Testamento, y lo traigo hoy para la iglesia, yo comienzo a maldecir ya lo que Dios bendijo. Si Dios lo bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, habrá lugar para que Hernán pueda maldecir al pueblo de Dios. Habrá lugar para que cualquier pastor, cualquier líder o líder religioso pueda maldecir el pueblo de Dios. De ninguna manera, amados hermanos. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué es que lo están haciendo hoy en día? Amado, y cuando yo digo estas cosas, mucha gente se endemonian. Amado, porque yo no estoy hablando cosas del otro mundo. Yo estoy hablando lo que está concerniente a la palabra de Dios. Hay gente que se endemonia, amado. Amado, pero voy a seguir hablando la palabra. Dios no mandó a ningún líder religioso. Dios no mandó a ningún pastor a maldecir al pueblo. El pueblo está los líderes religiosos están maldiciendo a los creyentes hoy en día, que eso no cala para los creyentes. Pero lo están maldiciendo por causa del dinero, por causa de los reales, por causa de los dólares. Por eso es que lo están maldiciendo. ¿Está entendiendo? De los púlpitos, maldito, y agarran ese versículo. La iglesia tiene que entender, los creyentes tenemos que entender que nosotros no somos malditos. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Te acuerdas lo que dice Balaam? Balaam dije, ¿cómo yo maldeciré a lo que Dios ya bendijo? Él está hablando algo correctamente. Y cuando comienza a bendecir, Balaam dice así, caramba, yo te traje para que maldijera el pueblo de Israel y tú lo estás bendiciendo. Claro, fue la orden. Entonces la orden tuya, líder religioso, la orden tuya, pastor, la orden tuya, hombre de Dios, es de que bendigas el pueblo de Dios. Tú no puedes maldecir el pueblo de Dios, porque ya Dios lo bendijo. Tú tienes que entender que de una fuente de agua no pueden salir dos clases de agua, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender eso, porque si nosotros no entendemos esto, nosotros estamos fracasados. El evangelio de Jesucristo son buenas noticias de salvación para aquellos que creen. Son buenas noticias, no maldiciones. Amado, nosotros tenemos que entender todo eso. Eso me ha traído a mí muchos problemas, amados hermanos. Eso me ha traído a mí enemistad, predicar la palabra de Dios. Yo prefiero estar bravo con medio mundo entero, pero está bien con Dios, amados hermanos. Y hay mucha gente hoy que para agradar a los hombres prefieren estar bravos con Dios. Y están bien bravos, porque no están bravos conmigo, están bravos con Dios. Están metiéndose en problemas con Dios porque están maldiciendo a lo que Dios ya bendijo, amados hermanos. Entiéndase, familia, usted que un día creyó en Cristo, usted que un día lo maldijeron dentro de una iglesia o dentro de una congregación, una denominación, siéntase confiado que usted es un bendecido de parte de Dios. Ya Dios te bendijo con toda. Ya lo dije, otra vez lo digo, toda bendición espiritual, ya Dios te bendijo. Dios para entender. O se lo explico más clarito. Usted tiene que entender eso. Todos nosotros tenemos que entender esto. Entonces, por causa del dinero, las personas están usando el púlpito para apuntar en la nariz de los creyentes diciéndoles, ustedes son unos malditos porque no están dando los diezmos. Ustedes son unos malditos porque están robando a Dios. Amado, antes de leer el versículo, si yo tomo este versículo aquí, de Malaquías capítulo 3, versículo 9, el libro de la ley, y lo traigo hoy para los creyentes hoy en día, entiéndase esto, amados hermanos. Si yo arranco, por eso es que mucha gente se molesta, si yo arranco el versículo de Malaquías y se lo aplico hoy a la iglesia va a vivir en maldición de verdad, de verdad, de verdad. No, porque yo quiero guardar. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Porque Malaquías capítulo 3, versículo 9, Dios le está hablando al pueblo de Israel.
Israel, que estaba bajo un pacto mosaico, un pacto, tenía un pacto de ley, el cual lo maldecía a ellos. ¿Tú quieres ver? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Mira cómo dice esto. Porque todos, no dice uno, dice todos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Hoy escuché un pastor diciendo de la ley, de los mandamientos, de los estatutos, y dijo así: nosotros estamos también en la ley. Y yo dije: opa, necesita una enseñanza. El creyente que está oyendo el pastor dice así: si mi pastor dice que estamos en la ley, estamos en la ley. Hermano, si están en la ley, están bajo maldición. Ahí es que están bajo maldición. Entonces hay pastores que no tienen el entendimiento y dicen: maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado. Amado, no haga eso. Aquí en la iglesia de Galaxia llegaron unos predicadores de la circuncisión y mandaron a circuncidar a todos los creyentes de la iglesia que son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los mandaron a circuncidar. Y la circuncisión pertenece a la ley. Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 10, y lo mandó hacia un pacto a cortarse el prepucio. Amado, y cuando cortó el prepucio de su carne o de su miembro viril, esta persona hicieron un pacto, y todos los que nacían de Abraham nacían bajo un pacto. Después de 8 días de nacido eran circuncidados. Y cuando Pablo predicó a la iglesia de Galaxia, le predicó el evangelio, buena noticia de salvación, y de repente llegaron los evangélicos de la circuncisión predicando circuncisión. ¿Y quién dijo que circuncisión salva, amado? La circuncisión más bien mete a la persona bajo maldición, como hoy están haciendo muchas personas, trayendo versículos aislados del Antiguo Testamento, trayéndolos para la iglesia y maldiciendo a lo que Dios ya bendijo. Entonces no se están metiendo en problemas con Hernán, se están metiendo en problemas con Dios. ¿Cómo? Decía Balaam, ¿cómo maldigo yo a lo que ya Dios bendijo? ¿Cómo? Y hoy en día la gente sin temor, yo digo sin entendimiento, porque sin temor, si tienen el conocimiento, el temor va a venir a la vida de él y nunca más va a maldecir el pueblo de Dios. Porque el propio Santiago dice que de una fuente de agua no pueden salir dos clases de agua. Vamos a leerlo. Santiago, capítulo de número 3, versículo 8 en adelante. Santiago 3, versículo 8 en adelante. Amado, el problema hoy en día de muchas personas es que ya no están predicando la palabra de Dios. Hoy están predicando doctrinas y dogmas y mandamientos de hombres. La gente soltó la Biblia, soltó la palabra de Dios, y están viviendo como en los tiempos de los reyes, donde los reyes tenían que pedir una copia de la ley para hacer conforme a lo que la ley decía. Y ellos hacían ¿qué? Guardaban la copia de la ley y comenzaban a vivir su vida en desorden, a levantar profetas mentirosos que le profetizaran. Ah, mi rey, tú estás chévere. Vamos, Santiago capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice: pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué es lo que salen de los pastores hoy en día? De muchos pastores, no son todos, de muchos pastores y líderes. Está saliendo hoy en día ¿qué? Veneno. Está saliendo veneno del altar. En vez de salir comida, está saliendo veneno. O sea que están matando a los creyentes. Hay creyentes que están muertos espiritualmente, amado, porque es veneno que sale, es maldición que sale de la boca de muchos ministros hoy en día, amados hermanos. Pare con esa boca. Cállese. Si usted no tiene nada que hablar, cállese la boca, por el amor de Dios. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios Padre. Padre, te alabamos. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo explico así un poco más claro. Están adorando a Dios. Dios, siento tu presencia. Y de repente se paran en el púlpito cuando van a pedir las ofrendas. Maldito soy con maldición. Porque, amado, tú no estabas bendiciendo ahorita a Dios. ¿Y cómo osa tú venir a maldecir a los hombres que son semejanza de Dios, amados hermanos? Yo quiero que alguien que entienda este mensaje, alguien porque en muchos videos, en muchos temas que yo he dado, en muchos temas, hay mucha gente que se levantan hablando horripilantemente feo, amado, que no entienden, amado, ni preguntan, ni son humildes para aceptar la palabra que sale para bendecir, no para maldecir. Dice: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amado, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Ustedes se acuerdan lo que le dije. ¿Sabe? La personita que voy para la casa a decirme eso era un pastor. Era
un pastor, ¿cómo un pastor va a llegar a donde está el creyente, su ovejita, a decirle, maldito todo aquel que no haga la obra de Dios indolentemente? Yo, para ahí, amado. Cuando el pastor salió de mi casa, porque por respeto, yo abrí la Biblia. Cuando él me regaló el versículo, él me dice, lee el versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Y cuando yo lo leí, amado, yo me puse a reír y se lo enseñé a mi esposa Arely. Me puse a reír porque ya yo sabía que yo soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Espíritu Santo siempre me estaba guiando a la verdad, porque lo que Dios bendijo el hombre no lo puede maldecir. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Porque eso es lo que estamos viendo hoy. Eso es lo que nosotros estamos experimentando hoy. Si tú estás experimentando eso, quiero saber eso aquí en los comentarios. Puedes comentar, amados hermanos. Sin miedo, coméntese. Comente. Usted no es un maldito. Usted, nadie en la tierra lo puede maldecir, porque ya Dios te apartó como un bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios me puso en este lugar para bendecirte, para decirte que tú eres un bendecido, para decirte que tú no puedes ser maldecido por ningún hombre en la tierra. No existe tal cosa. No, yo soy el ungido. Yo puedo maldecir. Tú no vas a estar maldiciendo, ¿qué, amado? Si tú vas a maldecir, tú eres maldición. Hermano mío, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Él hace pregunta. Hermano mío, ¿puede acaso una higuera producir aceituna o de la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. El consejo de Santiago para las personas a las cuales él le estaba escribiendo, le dice, hermanos míos, no maldigan. Hermanos míos, refrenen su lengua, porque cuando la abren lo que sale es veneno. Amado, hay mensajes que me han enviado, hermano, que es puro veneno. Puro veneno, amado. Que gracias a Dios, gracias le doy a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y a la presencia de su Santo Espíritu, que me tiene blindado contra todos esos mensajes venenosos. Porque son mensajes venenosos. En estos días predicaba que Cristo le dijo a los discípulos que andaban con él, a los que se fueron, le dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ellos no entendieron el mensaje y dijeron, Cristo se volvió loco. Yo me voy. Lo voy a dejar quieto porque este hombre se volvió loco. No, me voy del ministerio de este hombre. Y nunca fueron humildes para preguntarle a Cristo, Señor, no entendemos el mensaje. ¿Cómo es que nosotros te vamos a comer? Y yo creo que Cristo le diría, siéntense ahí que le voy a explicar, porque Cristo enseñaba. Y si yo soy del cuerpo de Cristo, yo también, nada más yo no puedo estar predicando, echando fuego como un dragón. Yo también tengo que enseñar la palabra para que la persona entienda. ¿Tú crees que esto no es una enseñanza bonita? Que la iglesia entienda que son bendecidos. Amado, usted es un bendecido. Usted no necesita dar un diezmo para ser un bendecido. Ya Cristo te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted no necesita ser obligado a nada para ser bendecido. Ya Dios te bendijo. Entiéndase eso. Tu corazón, tu vida, tu espíritu, tu alma están bendecidos por Dios. Tu familia es una casa de bendición. Tu familia es una familia de bendición. Todo lo que tú hagas es bendición. Tú eres una bendición que camina, así como Dios le dijo a Abraham. Esa palabra está hoy para nosotros, amados hermanos. No la que Dios le dijo a Abraham. No fue esa. Porque la que Dios le dijo a Abraham, tú serás de bendición para las naciones. Hoy esa palabra se la da a nosotros a través del apóstol Pablo cuando se la dijo a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo le dijo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda. Amados, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nunca se olviden. No sé hasta dónde están llegando estos mensajes, pero necesitamos saber de ustedes. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.